Muy bien, antes de empezar, les comento, el día de mañana y el día de... A ver, Yosimar, Taipe Cruz, Taipe Cruz. Ya está. El día de mañana, martes, el día miércoles es feriado, ¿no? No tenemos clases, ¿no? Entonces no tienen clases, pero ustedes tampoco, o sea, el día martes y el día miércoles, ¿de acuerdo? ¿Me han escuchado, muchachos? Sí, profesor. Muy bien, ahora vamos a ver el tema 5, ¿no? El que ya me lo han leído, ¿no es cierto? A ver, Diana Yufra. Paco. Muy bien, el tema 5, jóvenes, es el despido en los casos y forma permitidos por la ley. A ver, Ronian Kenjian Kolai. Ronnie Kenjian Kolai. Entonces, vamos a desarrollarlos y les voy preguntando, ¿ya? Vamos a ver. Romario González Vera. Vamos a ver. Despido por causa justa. Cuando me dice despido por causa justa, jóvenes, Grover Chalcomesa. Grover Chalcomesa. Ya está. Nos está indicando, o sea, despido justificado, o sea, por una causa justificada. ¿Y cuáles son los despidos por causa justa? La capacidad, ojo con eso, la capacidad. Y después con la conducta del trabajador, está relacionado al despido por causa justa por la conducta del trabajador, ¿no? Por ejemplo, miren, voy a leer, después lo vamos a comentar y voy a preguntar, ¿ya? Dice, para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, ¿listo? Que labore 4 o más horas diarias para un mismo empleador, ¿no? Cuando labora 4 horas es lo que nosotros conocemos como part-time, ¿no? Part-time, medio tiempo, ¿listo? Entonces, es indispensable la existencia de una causa justa, contemplada por la ley y debidamente comprobada, ¿no? La causa para poder despedirlo, ¿no es cierto? Un trabajador que esté en planilla a medio tiempo, es decir, 4 horas, o a tiempo completo, pues, ¿no es cierto? 8 horas. Y una de ellas es la capacidad. Segundo, con la conducta del trabajador, la demostración de la causa corresponde al empleador dentro del proceso judicial que el trabajador pudiera interponer para impugnar su despido, ¿no es cierto? El hecho de impugnar su despido es estar en contra del despido. Entonces, cuando al trabajador se le cesa, ¿no es cierto? O por ejemplo, se le rompe el vínculo laboral, ¿no es cierto? O se le despide al trabajador, el trabajador puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Si está en desacuerdo, te puede interponer, puede impugnar su despido, ¿no es cierto? Un recurso de impugnación. El recurso de impugnación es cuando el trabajador no está de acuerdo y presenta un escrito y se va pues a un proceso judicial, ¿no? Muy bien, la capacidad. ¿A qué se refiere la capacidad? Este término, la capacidad. Todo puesto de trabajo, jóvenes, todo puesto de trabajo, ¿no es cierto? Necesita que el trabajador, ¿no es cierto?, se involucre pues en las actividades, ¿de acuerdo? Que lo haga bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros nos presentamos a un puesto de trabajo, lo primero que presentamos pues es nuestro currículo vitae, ¿no? El CV, ¿no? El currículo vitae. Y en el currículo vitae, por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo. A ver, nos presentamos a almacén. Entonces, para almacén, ¿no es cierto?, de una empresa privada, necesito ciertas preparaciones previas, ¿no? Tener conocimientos previos, como por ejemplo, cómputo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces presento pues, mis certificados de cómputo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente pues, todo se maneja hoy en día a través de sistemas. Y tengo que tener apoyo, ¿no?, a esos sistemas, por ejemplo, con lo que es el Excel, por ejemplo, ¿no? Hojas de cálculo, por ejemplo, no solamente el Excel, cualquier hoja de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, tengo que presentar esas capacidades, ¿no es cierto?, para poder demostrar que puedo desempeñar ese cargo que me están, ¿no?, designando. Ediluz Castro Mendoza, ahora vamos a ver. Castro Mendoza Ediluz. Ya está. Y por otro lado, Edgar Sano. Sano Edgar. Y Edison Almirón Salcedo.
Demostrar las capacidades, ¿no es cierto?, para poder desempeñar un cargo, ¿no es cierto? ¿Listo? ¿Correcto? Pero ¿qué pasa? Lo común de los comunes, les comento, ¿no es cierto? Que normalmente, por ejemplo, cuando nos postulamos a un cargo, ¿no es cierto? Postulamos a un cargo, a un puesto, ¿no?, de trabajo, normalmente lo que hacemos es inflar el currículum, ¿no es cierto? Mucho, yo he visto eso, ¿no? Cuando estaba analizando currículos, inflan mucho el currículum, ¿no es cierto? Se consiguen certificados de acá, certificados de allá, etcétera, 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 ¿no? Para que el currículo sea voluminoso, ¿no? Y básicamente no haya ninguna duda de mi capacidad, ¿no es cierto? Pero de repente entre de esos certificados, ¿no es cierto?, de capacitación que hemos podido tener, ¿no es cierto? Muchos de ellos no, ni siquiera lo hemos hecho, no los hemos conseguido, ¿no? Entonces, cuando me designan el puesto de trabajo, estoy básicamente, ¿no es cierto?, en el ojo, ¿no es cierto?, para ver cómo es mi rendimiento en el puesto de trabajo designado, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es, si nos postulamos, por ejemplo, ¿no?, toque un caso en el puesto de almacén. Entonces, mis supervisores, ¿no es cierto?, mi jefe inmediato, o nuestros jefes inmediatos, van a empezar a hacer un seguimiento de mi trabajo, ¿no? Si básicamente no respondo, o sea, y no coincide, por ejemplo, miren, no coincide con lo que es las capacidades que se supone yo tengo de acuerdo a mi currículum vitae, ¿no es cierto? La empresa me puede votar por el trabajo, es decir, no, me puede despedir, y esa es una causa justa. Capacidad, ¿listo? Capacidad, ¿listo? La capacidad es fundamental. Si yo no tengo, por ejemplo, los conocimientos necesarios como para poder, ¿no es cierto?, desarrollar el puesto laboral, esa es una causa justa de despido. Me demuestran, a ver, que no puedo desarrollar, no puedo controlar, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de lo que son almacenes, ¿no es cierto? No tengo el suficiente conocimiento como para poder desarrollarlo. Entonces, la empresa está libre, por ejemplo, de poder, ¿no?, de ejercer esa causa justa que es el despido por incapacidad. ¿Listo? Normalmente esto se aplica en la empresa privada, ojo, en la empresa privada, ¿no es cierto? ¿Por qué la empresa privada? Porque la empresa privada, ¿no es cierto?, es como una especie de maquinaria, ¿no?, donde todos los trabajadores tienen que trabajar en forma conjunta, ¿no es cierto?, y ayudarse entre las áreas. Ayudar a la otra área es hacer efectivo muy bien mi trabajo, ¿no es cierto?, para que la otra área no tenga problemas. Entonces, esa vinculación que existe, ¿no es cierto?, no debe romperse, tiene que andar con una eh, tratar de hacerlo con una maquinaria muy bien aceitada, ¿no es cierto? En las empresas públicas o en las entidades públicas, ¿no es cierto?, no se rompe esto no se da mucho lo que es la capacidad, ¿no es cierto? A ver, vamos a preguntar, ¿ya? A ver, Amílcar, no en todas, en algunos. Amílcar la una, Amílcar las dos, Amílcar a las tres. A ver, Edgar Sano, Ya, profesor. hijo mío. A ver, te voy a leer, ¿ya? Dice, para el despido de un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada, ¿no?, tiene que ser una causa justa de despido. Una de ellas estamos hablando que es la capacidad. Listo. Muy bien. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, mira, y eso es una realidad en el contexto actual en el cual estamos viviendo, ¿no es cierto? Esa capacidad, por ejemplo, no afecta, esto en la empresa privada es regla de oro, ¿no? Medir la capacidad del trabajador. Pero en las empresas públicas no. ¿Por qué? ¿Por qué será, hijo mío? ¿Cómo? En las empresas públicas. En las empresas y entidades, Edgar Sano.
¿Se mide la capacidad en las entidades públicas o no? ¿Tú qué dices? Claro que sí, se mide la capacidad de, del trabajador, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo se mide la capacidad en las empresas públicas, la capacidad del trabajador? Se mide, a ver, por el pasar del tiempo, ¿no? Cómo ¿Ya? va progresando la manera de trabajar del trabajador. Sí, Ujú. con el pasar del tiempo se estarán deteriorando y después ya no puede a realizar sus actividades como siempre solía realizar. Ya está, a ver, te voy a poner Para- este punto, Edgar Sanz. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, mm, ¿qué pasa, por ejemplo, en las entidades públicas cuando el trabajador no reúne los requisitos, o sea, o no funciona bien o no hace bien su trabajo? ¿Lo sigue manteniendo o lo despide? A ver, en este caso, ¿O lo eh, cambia de área? no, solo causa el despido del trabajador. Causa pues, el despido del trabajador, ¿no? Pero aparentemente no se... Por ejemplo, mira, vamos a ver esto. A ver, es una realidad que las entidades públicas básicamente lo que se sujeta es este punto, ¿no? El punto político, ¿no? El punto político. Muchos trabajadores de las empresas públicas, y esa es una realidad, ¿no es cierto?, son acogidos básicamente por efectos de términos políticos, ¿no es cierto? ¿Es así o no es así, Edgar? O no es así de repente, ¿no es cierto? Sí, bueno, o sea, se refiere a los derechos del trabajador. ¿Cómo son, no, cómo son contratados, reclutados esos trabajadores en las entidades públicas? Ya. ¿Tienes alguna idea cómo son reclutados esos señores de las entidades públicas? Por el reclutamiento del trabajador. O sea, ¿cómo son contratados? ¿Qué les piden a los trabajadores para, cuál es el requisito básico de las entidades públicas para contratar? ¿Es abierto? ¿Lo hacen a través de un proceso abierto? ¿Es un proceso cerrado? Para contratar a un trabajador, eh, se estudia, ¿no? ¿Qué trabajador necesitamos para tal cargo? Tiene Claro, que ser una persona adecuada para se llama obtener el cargo. competente, ¿no? Una persona competente. Una persona Ya competente. está. Ahora vamos, Edgar, vamos a analizar un poquito más. Vamos a analizar con casos actuales, ¿ah? Pero te voy a poner uno, ¿ya? ¿Cuál es la empresa pública más grande del Perú, Edgar Sanz? La empresa más pública, Más más grande del grande del Perú, Perú, sí. puede ser Banco de la Nación, por ejemplo. No es la más grande. A ver, una que básicamente Mm, eh, al Banco de la Nación lo deja chiquito esta empresa, ¿no? Es Petroperú, ¿no es cierto? Esa es la empresa más grande que tiene el Perú, Petroperú. Es la empresa pública, la 21, ¿no es cierto? A ver, una de las pocas, Perú. Petroperú, ¿no es cierto? Petroperú es una empresa de carácter público, ¿no es cierto? Sí, es Ya público. está. ¿Qué has oído de Petroperú, Edgar Tarzano, en los últimos días? ¿Has escuchado noticias? Noticias de Petroperú. Sí. A ver, Está en boga, ¿no? Todo el mundo habla de Petroperú, sobre todo pues, la semana pasada han hablado, pero en exceso, ¿no? el abastecimiento de combustibles se normalizará en los próximos días. El Ah, gobierno claro. dará 4 millones a Petroperú para evitar desabastecimiento. No dará 4 millones, son 4.000 millones de soles que le A está dando a 4.000 millones, Petroperú, ¿no es exacto. cierto?
Sí, sí, sí. que son básicamente el tipo de cambio en 1.000 millones. Te comento, ¿ya? Para que tengas un contexto más o menos y podamos ir enlazarlo con el tema. Les comento, muchachos, a ver, no salga a ser el vamos a comentar contigo esto. A ver, Petroperú es la principal empresa estatal del Perú. ¿Listo? Ya. Es una de las pocas empresas que tiene el gobierno, ¿no? Que 100% capital estatal, ¿no? Entonces, Petroperú, ¿no? Sobre todo bueno, normalmente ha estado en su operación, ¿no es cierto? Ha llegado a un proceso de crisis tremenda, ¿no? Eso es a ver, consecuencias de esa crisis que ha llegado. Petroperú está en la quiebra, ¿no? Hasta no tiene liquidez, hijo. Petroperú no tiene un sol en su caja, siendo la empresa más grande ¿no? En este caso, del Estado, ¿no? No tiene un sol. Entonces, ¿qué ha hecho Petroperú? Mira, Petroperú tiene el 40% del mercado nacional en caso de combustibles, o sea, a nivel nacional, el 40% abastece el 40% de los grifos a nivel nacional. ¿Hasta ahí estamos, Guitar? Perú Sí. abastece el 40% de los grifos. De todos los grifos que hay a nivel nacional, del 100% de grifos, Petroperú abastece el 40%. ¿Listo? Ya, listo. Ya, si son 10.000 grifos, entonces, ¿qué hace? Petroperú abastece a 4.000 grifos, ¿no es cierto? Ajá. Eso significa. Pero muy bien, sigamos a ver. ¿Qué ha pasado con Petroperú? Por ejemplo, Petroperú, como no tiene dinero, ¿no es cierto? Se ha creado un desabastecimiento de esos grifos que abastece, pues, ¿no es cierto? Petróleo, combustible, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya está. Entonces, ¿qué ha pasado? Esos buques cargueros que traen los combustibles que nosotros compramos del extranjero, porque Petroperú compra el combustible del extranjero, hijo, ¿listo? Están Ya. en los puertos, ¿no? No descargan. ¿Por qué no descargan? Porque Petroperú no les paga, ¿no? Entonces dice, primero me pagas, después te descargo. ¿Qué te parece? Le han dicho a Petroperú. ¿Hasta ahí estamos, hijo mío? Ujú. Ya, entonces, Petroperú ha visto su caja, ¿no es cierto? Y ha dicho, no tenemos un sol. Entonces, ha ido a papá gobierno, ¿no? Papá gobierno, no tenemos un sol como para poder pagar ese combustible, ¿ya? Entonces, papá gobierno ha dicho, no te preocupes, Petroperú, te voy a inyectar, te voy a salvar, eso se llama salvataje, ¿no? Te voy a dar dinero de lo que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro fondito ahorrado como país, te voy a dar 4.000 millones de soles. ¿Qué te parece, Edita? Ya. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, le da 4.000 millones Ya está. a Entonces, ¿para Perú. qué? Para que el combustible se pueda ser descargado y puedas abastecer, ¿no es cierto? Sí, para evitar un desabastecimiento. Para evitar un desabastecimiento. Y Petroperú, ya, gracias, ¿no? Y no solamente sino para pagar su planilla también, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Sí, Ya está. Muy bien. Hasta ahí estamos. Pero esos 4.000 millones están saliendo pues de nuestro fondo, ¿no? Fondo como país, ¿no es cierto? sí. Ya está. Esos 4.000 millones, mil millones que representan 1.000 millones de dólares, representa el presupuesto, por ejemplo, de todo un año del Ministerio de Defensa. ¿Qué te parece, hijo mío? Increíble. ¿No es cierto? O sea, solamente para Petroperú. ¿Y por qué se ha causado eso? Mala gestión, ¿sí o no? Por Malos malas gestiones. administradores, pues, malos administradores de Petroperú, siendo una entidad, mira, siendo la principal empresa a nivel nacional del Estado. ¿Qué te parece esto, hijo mío? ¿Qué Mm, opinas? ¿Qué quiere decir eso? Mira, Entonces, los administradores son los que, ¿cómo se dice? Son, ¿ah? Los administradores han roto todo tipo ¿no es cierto? No han administrado, han desadministrado, ¿no es cierto? ajá, eso, han desadministrado. Ya, por ahí. En Petroperú te comento, Edgar, para que tengas conocimiento. ¿Cuánto gana un congresista, hijo mío? ¿Sabes cuál es el sueldo de una remuneración de un congresista? ¿Tienes Mm, idea? no, profesor, ¿cuánto es? Ya, 15.000 soles mensuales. ¿Qué te parece?
Ya. Ya, un funcionario de Petroperú gana 6 veces lo que gana un congresista. ¿Qué te parece? Más o menos por los 90.000. Multiplícate 15 por 6, ¿no es cierto? Es Sí. fácil, multiplicamos 15 por 6 y un funcionario, sí, más o menos, unos 90.000 soles al mes, ¿no? Ajá. Entonces, ahí vamos, ¿ah? Si se supone, ¿no es cierto?, que las empresas públicas tienen que ver la capacidad de las personas, ¿qué ha pasado con esta capacidad? ¿Dónde, qué ha pasado con qué ha pasado con los funcionarios? Pues se supone que los funcionarios son trabajadores del Estado, ¿no? De Petroperú. ¿Sí o no? Ujú. Ya, ¿qué ha pasado con este término? Capacidad. ¿Qué ha pasado cuando los han elegido? ¿Les han visto el currículum? Son gente que ha tenido experiencia para trabajar. ¿Cómo los han tomado, hijo mío? ¿Tú qué opinas? Eh, Yo opino que esos administradores han perdido la capacidad de administrar una empresa grande como Petroperú. Ya, yo te digo cuál es el motivo, ¿ya? El Dígame. motivo real es que básicamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, no se ha tomado en cuenta la capacidad, se ha tomado en cuenta aspectos políticos, ¿no es cierto? ¿En Han qué? clavado a la gente que ha apoyado en campaña, ¿no es cierto? Sin saber leer ni sumar, ¿no es cierto? Y la han puesto como funcionarios en Petroperú. ¿Qué te parece? Esos funcionarios me dicen que no sabían ni leer ni escribir. Ese es en términos generales, pues estoy haciendo una especie de, ¿no? De Ajá. relación. O sea, al decirte esto, te quiero decir que son gentes que no están, es gente que no está capacitada y ha sido contratado por favores políticos, ¿no es cierto? Ajá. Sí, ¿Sí o no? sí, profesor. Ahí está, ¿te das cuenta? Entonces, acá no se ve, por ejemplo, en una empresa privada, ¿tú crees que se pueda dar eso? Imagínate, Leche Gloria pone como trabajadores, ¿no? Al ser trabajadores me refiero a todo el mar de recursos humanos que tenga, ¿no? ¿Tú crees que Leche Gloria va a poner gente que no esté calificada? No creo, porque Leche No, pues, ¿no es Gloria. cierto? Ajá, no, no. Es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que en las... A ver, vamos un poquito más abajo, Super Edguita. Eso en el caso del gobierno, ¿ya? Otro para llegar a la conclusión. En el caso de los consejos, a ver, los gobiernos locales. En los gobiernos locales, que son los consejos, ¿tú crees que se mida también la capacidad cuando hay contratación de personal? ¿O realmente falta eso? No, no se mide la Como capacidad. en los consejos municipales. Sí, se llaman gobiernos Ah, locales, ¿no? yo he escuchado que no miran la capacidad, sino que a veces el que entra pues al palacio, o sea, al municipio, el Ujú. alcalde contrata a sus familiares, ¿no? Otros Contrata a sus no tienen familiares, a sus capacidad. conocidos, los que le han Ah, acompañado en campaña, ¿no es cierto? Y eso, claro, mira, sí, sí. ese factor de capacidad redunda pues, en cualquier entidad o en cualquier empresa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque básicamente, por ejemplo, en el caso de Petroperú, ¿no? Volviendo al caso de Petroperú, esa falta de capacidad ha hecho que esta empresa internacional, ¿no? Perdón, esta gran empresa como es Petroperú, entre en proceso de quiebra, ¿no es cierto? Y nos perjudique a todos nosotros, pues, como mira lo que es una mala función, es una mala gestión, ¿no? La falta de capacidad. Haga que, por ejemplo, se derive muchos recursos que pueden ser utilizados para otra cosa, ¿no es cierto? Que son, ¿no? Esos 4.000 millones, ¿no es cierto? ¿No? Se deriven, ¿no es cierto? Para poder tratar de reflotar en algún momento, ¿no es cierto? Una empresa que no debería estar pues, en ese sentido, en quiebra, ¿no es cierto? Por una mala dirección, por una falta de capacidad. ¿Tú qué opinas? Sí. Lo mismo en los consejos. ¿Por qué los consejos, por ejemplo, devuelven presupuesto? Devuelven presupuesto. El gobierno, los consejos tienen dinero, el GITER, para hacer obras, pero normalmente
no tienen la capacidad como para poder finiquitar los proyectos y tienen que devolverlos al Tesoro Público. ¿Eso es por falta de qué? De capacidad, ¿no es cierto? Sí, de capacidad. Y ahí, mira, por eso acá, miren, en el régimen de la actividad privada no se permite eso, pero en la actividad pública parece que sí, ¿no es cierto? Porque siguen todavía, ¿no es cierto? Los mismos funcionarios siguen dándole la misma situación, ¿no? Bajo el mismo esquema. ¿Tú qué opinas? Sí, Ya está, entonces, los eso. funcionarios sí. Entonces, ese es el asunto. Hay que medir la capacidad, ¿no? A veces el Estado, por ejemplo, da normas para la empresa privada, pero ellos no se acogen, ¿no? Como públicos. Después, bueno, ya hemos hecho el ejemplo. En las empresas privadas se mide mucho esto, muchachos, la capacidad. No son empresas públicas. ¿Ah? Persona que no está capacitada, pues lamentablemente no está apta para efectos de darle, pues, ¿no es cierto?, un puesto laboral, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cierto. Ya está. Sí. Ahora, eso es una causa justa de despido. Esa es una causa. Si este término, esta causa justa de despido, la eleváramos a entidades públicas, hijo, nos quedaríamos sin funcionarios públicos, ¿no es cierto? ¿Tú qué es? Nos quedaríamos sin funcionarios públicos, increíble, ¿no? Uno que otro por ahí, ¿no? Pero del 100% quedará 1% o 2%, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Ahora acá, mira, con la conducta del trabajador, la demostración de la causa corresponde al empleador dentro del proceso judicial. A ver, vamos a ver. A ver. Yo me he portado mal. A ver, o tú, Edith, ¿ya? Tú te portas mal, ¿de acuerdo? No, mal, ¿ya? En el trabajo. A ver, ¿qué cosa es comportarse mal en el trabajo? A ver, dime dos comportamientos que pueden estar relativos a considerarse un comportamiento, ¿no es cierto? Una conducta no adecuada como trabajador. Son romper las normas de la empresa. Como por ejemplo, Una conducta que yo puedo incumplir es no llegar temprano a mi trabajo. O correcto, otra norma sería, otra conducta que yo voy a incumplir es faltar el respeto, ¿no? A mi compañero o al jefe. claro, ¿no es cierto? A tu jefe o a tus compañeros. Y te despide la empresa. Y tú, Sí. por ejemplo, ahí te puede despedir la empresa, una causa justificada, pues, ¿no es cierto? Es la conducta del trabajador. Soy agresivo, me decía. Claro, ahora, a otra, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú no estás de acuerdo? No, señor, usted me está despidiendo y yo no estoy de acuerdo con el despido. Tú tienes un derecho de interponer un recurso de amparo, ¿no es cierto? De interponer, de impugnar ese despido, esa decisión del empleador, ¿no es cierto? Ajá. Y te vas al juez. En el Poder Judicial, te comento, Guitar, tenemos jueces especializados en lo relativo al trabajo, ¿no es cierto? Sí. Ya está. Te vas al juez y dices, señor juez, ¿no? Interpones ahí, le abres un juicio, ¿listo? Y le dices, él me ha despedido por una causa injustificada, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ahí tú impones un recurso para impugnar, ¿no es cierto? Para que ese despido no se dé, ¿de acuerdo? Impugnar es, por ejemplo, no reconocer, ¿no es cierto? Ajá. Ya está. Entonces, ese es el derecho del trabajador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? En este caso, el empleador. Demostrarte por qué te ha despedido ¿no? Por tu conducta realizada, ¿no es cierto? Llevar los testigos, llevar a los compañeros. Pruebas. Exacto, así como dice Benji Espinosa, ¿no? Testigo clave. Pruebas, no dichos, ¿no es cierto? Pruebas. Sí. Llevo para los testigos, llevo, por ejemplo, tu reporte, tengo que llevar tu reporte de inasistencias, ¿no es cierto? Claro. Todas las pruebas Entonces, necesarias. ahí tengo que sustentar que en este caso el empleador, sustentar que por esa causa, ¿no es cierto? Por la conducta del trabajador, ha sido despedido. ¿Me has entendido, hijo mío? Sí. Por causa justa. Eso es causa justa. Acordarse que las empresas privadas no son entidades estatales y tampoco son ONG, ¿no es cierto? La entidad privada te va a pagar, ¿no es cierto? Para que lo ayudes a producir. Si no le ayudas a producir, ni te paga, ni te manda, ¿no? Te abre la puerta de par en par y te dice, chao, ¿no?
¿qué hace a Dios con las dos manos? ¿No es cierto? Eso pasa en las empresas privadas. Así es, ¿no? O sea, si ve que no produces, ¿no es cierto? No hay Chao. capacidad, te abre la puerta de pare y te dice chao, 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 ¿no es cierto? Sí. Así es, ¿no es cierto? Bueno, lo más Ah, importante, ¿está claro ese punto entonces, hijo mío? está grave ese punto en las empresas públicas. Hay que trabajar, pero la empresa privada es para trabajar, ¿no es cierto? No es para ir a hablar con Claro. los compañeros del partido del domingo, ¿no es cierto? Sí, profe, sí. Tienes que dedicarte a chambear. En la empresa privada se trabaja sí o sí, sí o no. Ahora, para el despido de un trabajador, vamos a marcar lo más importante. En una empresa privada, ¿no es cierto? Vamos a ponerle ahí en azulito. Que labore 4 horas, un trabajador puede elaborar 4 horas mínimo para estar en planilla, ¿no es cierto, Guiter? Sí, sí, sí. O máximo 8 horas con el empleador, ¿no? Es indispensable la existencia de una causa justa, ¿no? Para que pueda ser despedido de acuerdo a ley, ¿no es cierto? Y esa causa justa puede ser la incapacidad, puede ser entre estas dos, la capacidad del trabajador, si es capaz o no es capaz, La y, falta de capital. y su comportamiento, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya está. Muy bien, Edith. Muy bien, vamos a ponerle control G. Ahora nos vamos a las causas justas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador. Vamos a mencionar, primero voy a leer. El detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud sobrevenida, determinando para el desempeño de sus tareas, ¿no? El detrimento deberá ser determinado para el desempeño de las tareas siempre que sea prolongado, sin importar si la causa de este fue anterior o posterior a la celebración del contrato. Lo que se debe determinar son las consecuencias del detrimento en la salud del trabajador durante la vigencia del contrato laboral. A ver, vamos a marcarlo. Listo. Vale, vamos a dar un poquito más de... Ahí está. Vamos a tratar de darle un poquito más de... A ver, vamos a ponerle un poquito más de tamaño, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver. 20. Ahí está. Por lo pronto, ya para poder leer. Dice, el detrimento de la facultad física, el detrimento significa la disminución, ¿no?, de la capacidad física o la ineptitud sobrevenida, ¿no?, determinando para el desempeño de sus tareas. Entonces, el detrimento deberá ser determinado para el desempeño de las tareas, siempre que sea prolongado, sin importar si la causa de este fue anterior o posterior a la celebración del contrato. Lo que se debe determinar son las consecuencias del detrimento en la salud del trabajador durante la vigencia de la relación laboral. Significa, detrimento es disminución, ¿no?, de la capacidad física o mental o la ineptitud sobrevenida determinado para el desempeño de sus tareas. ¿Qué nos quiere decir esto? Detrimento, vuelvo a repetir, ese término es disminución. Los trabajadores, cuando firman su contrato de trabajo, cuando empiezan a laborar en una empresa, entonces empiezan a desarrollar las funciones para las cuales han sido contratados, ¿no? Pero ¿qué pasa? Miren esto, muchachos. ¿Qué pasa? Los trabajadores pueden tener, por ejemplo, yo qué sé, pues, o enfermedades o accidentes, ¿no es cierto?, que básicamente disminuyan esa facultad física para poder desarrollar ese trabajo. Entonces va a decrecer su capacidad, ¿no es cierto? O pueden tener problemas, por ejemplo, como estrés, ¿no? Puede haber como una especie de estrés, ¿no? O mental, ¿no? El estrés es una enfermedad básicamente muy actual, ¿no? Es básicamente la presión del trabajo, ¿no? Producto de la presión del trabajo. Acordarse. Acordarse que, por ejemplo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un requerimiento de empresa, ¿no es cierto?, para los trabajadores, y ustedes ven los avisos, por ejemplo, que se dan, salen pues en el periódico, o salen, por ejemplo,
normalmente también en los medios electrónicos, ¿no es cierto? Dice, se requiere de personal, ¿no es cierto?, acostumbrado a trabajo bajo presión, ¿no? ¿Qué significa ese trabajo bajo presión? Significa al cumplimiento, ¿no es cierto?, efectivo, ¿no es cierto?, del trabajador, ¿no es cierto? Bajo presión, dice, ¿no? O sea, tengo, a ver, las actividades que yo voy a encargarle al trabajador son varias, ¿no es cierto? Y tiene que estar, pues, ¿no?, al 100%, ¿no es cierto?, con los ojos bien despiertos, los oídos bien destapados, para efecto de realizar sus actividades y las coordinaciones del caso. Eso es bajo presión. Pero cuando se desarrolla ese trabajo bajo presión, ¿listo? Cuando se desarrolla ese trabajo bajo presión, causa algo que se llama estrés, ¿de acuerdo? Estrés, producto de la preocupación de desempeñar bien la relación laboral, ¿no es cierto? Y llega un punto, a veces llega un punto, en que, por ejemplo, eso causa pues, cansancio, desmedro, no solamente físico, sino también mental en el trabajador, ¿no? Es mucho estrés, tengo muchas cosas que hacer, ¿no es cierto? Tengo que estar pendiente acá, allá, allá, ¿no es cierto?, de las funciones que me han dado, ¿no es cierto? Tengo que presentar informes, tengo que ver esto, etcétera, ¿no? Eso nos causa estrés, cansancio, tanto físico como mental, ¿no? Entonces, ¿esa es una causa justa de despido? Sí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo, o sea, el estrés no deja cumplirse, ¿no es cierto? El cansancio, tanto físico como mental, no deja cumplir con la labor encomendada. Es una causa de despido relacionada con la capacidad del trabajador. Es una causa justa de despido. ¿Listo? Muy bien. A ver, el 2 dice, el rendimiento deficiente, ese es otro, ¿eh? El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores bajo condiciones similares. ¿Qué me dice? Este supuesto se verá comparado con el rendimiento promedio de labores y en condiciones similares. Este causal es verificable en actividades de producción de productos en masa, cuando se puede comparar la labor del trabajador con los demás que trabajen en las mismas condiciones y con el rendimiento, ¿no? Se convierta pues en deficiente, ¿no? ¿Listo? Siempre que sea relevante, ¿no? Muy bien. Entonces, siempre que sea importante. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir la segunda? ¿No? Ya hemos visto la primera. Dice facultad física y mental, disminución puede de mi capacidad, decremento, significa disminución